Señor presidente, señorías. Estamos hoy a punto de cerrar el debate de la ley más importante que cada año aprueba esta Cámara, que es la Ley de Presupuestos. Son muchas las horas que este Parlamento ha dedicado a debatir el proyecto presentado por el Gobierno, miles las palabras pronunciadas y los grupos de la oposición, mi grupo parlamentario, el socialista, ha actuado con la responsabilidad exigible a quienes representamos a los ciudadanos de Cantabria, intentando cambiar y mejorar el documento que hoy debatimos. Y lo hemos hecho a pesar de la actitud mantenida por el Grupo Popular, despachando sin más las 153 enmiendas parciales presentadas por mi grupo y rehuyendo el debate en profundidad sobre los presupuestos que necesita Cantabria ante la situación en que se encuentra. El diálogo con el grupo que apoya al Gobierno ha sido un diálogo de sordos y el debate un frontón. Y una vez más los portavoces populares han hablado mucho del pasado, muy poco del presente y casi nada del futuro. La herencia sigue siendo, después de 2 años y medio, la mejor aliada y yo diría que ha vuelto a aparecer en el debate presupuestario con gran virulencia, como la gripe en invierno, producto del nerviosismo del Gobierno, porque el presidente es consciente de que Cantabria va mal y al presidente le gustaría olvidar que llegó al Gobierno prometiendo solucionar todos los problemas y lo único que ha hecho es agravar los que había y crear nuevos problemas donde no existían. Y el presidente no se puede escudar diciendo que no conocía la realidad de una situación que evidentemente no era buena, aunque gracias al Partido Popular y al Gobierno ahora es mucho peor. El Partido Popular y el señor Diego decían permanentemente que Cantabria estaba en quiebra, al borde de la bancarrota, sumida en el caos del que él la salvaría. Cuánta frivolidad y cuántos engaños y mentiras sobre la situación de Cantabria. La realidad es tozuda y los datos oficiales de antes y de ahora, de cuando dejamos el Gobierno y de cómo está ahora Cantabria, no admiten discusión. Tras 2 años y medio de Gobierno del Partido Popular, Cantabria está peor, notablemente peor. Cantabria hoy, y no me cansaré de decirlo, está en una situación de emergencia económica, laboral y social. Si nos preguntamos si era buena la situación de Cantabria en 2011, la respuesta es que no era buena, que estábamos en crisis, pero nuestra economía y nuestro mercado laboral se comportaban mejor que otras comunidades autónomas de nuestro entorno. Y si nos preguntamos si está mejor la situación de Cantabria tras 2 años y medio de Gobierno del señor Diego, pues la respuesta es que en absoluto. La respuesta es que en absoluto, que está peor, notablemente peor, que nuestra economía y nuestro mercado laboral se comportan peor, que estamos en una recesión más profunda que la media española y que la destrucción de empleo en nuestra región es mayor que en otras regiones. Y la razón es obvia. Con las políticas plasmadas en los presupuestos de 2011 y 2013 hemos ido a peor. Y por eso los socialistas nos oponemos al presupuesto que hoy debatimos, al de 2014, porque es más de lo mismo. Y a las pruebas me remito. Con 2 presupuestos presentados y ejecutados, esto último es un decir y hablaré de ello ahora, está claro que las políticas han sido equivocadas y erróneas para nuestra región. Tan es así que el primer presupuesto fue papel mojado, se cambió a los 45 días de aprobarse en esta Cámara y a lo largo de todo el año, por decisiones tomadas por Rajoy y aplaudidas por Diego, nuestro presupuesto se modificó de tal forma que era prácticamente irreconocible. Y en el 2013 fue más de lo mismo. Por eso, ante un tercer presupuesto que tiene los mismos mimbres que los anteriores, los socialistas intentamos ofrecer una alternativa totalmente diferente, porque en estos momentos, además de una necesidad, es una urgencia para nuestra región. Los 2 presupuestos anteriores, vuelvo a insistir, han dejado a Cantabria en una situación mucho peor de la que se encontraba en 2011. Y dicen ustedes que este presupuesto, como los 2 anteriores, tiene un objetivo fundamental, que es garantizar la prestación óptima de los servicios públicos básicos. Se refieren a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación y al empleo.
Y si nos guiamos por los resultados, su objetivo de mantener el estado de bienestar no se ha cumplido. Con los datos en la mano, no solamente no han logrado mantener lo que había en 2011, sino que han producido tal quebranto en la prestación a los ciudadanos de las políticas sociales básicas que costará años recuperarlas. Recuperar todo lo que el Partido Popular está destruyendo y demoliendo a base de recortes y de decisiones injustas y dañinas que impactan directamente en los colectivos más vulnerables. Y el Gobierno no puede cerrar los ojos ante el resultado que han dado los dos presupuestos anteriores. Le ruego silencio, por favor. Gracias, presidente. El Gobierno no puede cerrar los ojos ante el resultado que han dado los dos presupuestos anteriores, porque sus consecuencias son tremendas. Los ciudadanos están peor que hace 2 años y medio y con el tercer presupuesto no hay ninguna expectativa de mejora. Esta es la realidad. Y si tuvieran un mínimo de decencia intelectual, habría cosas que nunca se atreverían a defender como lo hacen. Por ejemplo, decir que bajan los impuestos a empresas, autónomos y familias, pero no dicen que lo hacen después de haberlos subido y, lo que es peor, habiendo ganado las elecciones, prometiendo a los ciudadanos que iban a bajar los impuestos. El argumento es que es mejor que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. Pues bien, en una situación como la actual, donde la crisis económica está haciendo que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, las políticas fiscales tienen que ser un elemento de redistribución. Y para poder dejar dinero en el bolsillo de los ciudadanos lo tienen que tener. Y no lo tienen, porque se lo ha quitado el Partido Popular. Y no sé cómo pueden decir sin sonrojarse que bajan los impuestos cuando han subido todos los impuestos indirectos, los que pagamos todos, el IVA, el IRPF, el céntimo sanitario y tantos otros. Desde que gobierna Rajoy en España y Diego en Cantabria, los contribuyentes de nuestra comunidad pagan 1.667 euros más al año, como consecuencia de la subida de impuestos y tasas que han llevado a cabo. Pagamos en Cantabria 400 millones de euros más al año, nuestra comunidad autónoma, en impuestos que ha subido el Partido Popular. Y ahora pretenden que les felicitemos por una rebaja del IRPF que va a suponer entre 2 y 7,5 euros al mes para cada contribuyente. Esto es una tomadura de pelo vergonzosa y lo que tenían que hacer era volver a poner el impuesto de sucesiones y donaciones y dejarse de amnistías fiscales que premian a los que más tienen, a los poderosos. Pero la política fiscal del Partido Popular es subir los impuestos a todos y, además, al mismo tiempo que se los subía, les bajaba los salarios, gracias también a la contrarreforma laboral. En Cantabria tenemos salarios más bajos y, como saben, somos líderes también en precios más altos. Y a todo esto le podemos sumar copagos y subidas de servicios básicos, con lo cual la situación es muy complicada para miles de ciudadanos de nuestra región. Y esta es la Cantabria real, la Cantabria que el señor Diego no quiere ver y la Cantabria que no tiene ninguna respuesta en este presupuesto. Para todo esto no hay soluciones en los presupuestos del año que viene. Es más, las medidas que se toman las justifican por la necesidad, dicen, de recuperar la economía de Cantabria, que aseguran que el Gobierno anterior dejó maltrecha. Y, como he dicho al principio, lo justifican ustedes con la herencia recibida, que ha surgido con una virulencia inusitada en este debate presupuestario. Y yo le voy a dedicar unos segundos a la herencia, que, como les decía, ha sido, yo creo, que la gran protagonista. Todos los gobiernos reciben herencias y en 2003 el Gobierno anterior también recibió una herencia, en este caso del Partido Popular. En 2003 el anterior Gobierno PSOE-PRC no recibió las cuentas a cero en absoluto. Recibimos una herencia de la que nadie nos oyó ni lamentarnos ni quejarnos. Lo que hicimos fue lo que hace un buen gobernante, que es resolver los problemas de los ciudadanos, gobernar. Recibimos como herencia el Prestig,
60 millones de euros sin consignación presupuestaria. Recibimos como herencia pagar los terrenos de Astilleros del Atlántico, sin consignación presupuestaria, 24 millones de euros. Recibimos como herencia pagar los terrenos de Cabárceno, 6 millones de euros sin consignación presupuestaria. Recibimos como herencia también pagar a los trabajadores de AXA, antigua mina de Reocín, compromiso firmado por José Luis Gil, exconsejero de Medio Ambiente. Tampoco había consignación presupuestaria. Recibimos como herencia sacar de la quiebra a Mare, la antigua empresa de residuos, a la que hubo que inyectar 10 millones de euros. Y recibimos como herencia muchos compromisos y deudas del Partido Popular, todas extrapresupuestarias, además de cerca de 100 millones de euros en deuda sanitaria. Echen la cuenta, no era ninguna broma. Eran 230 millones de euros del 2003. ¿Cómo hubiera calificado el señor Diego esto? Hubiera dicho que eran líos, pufos, facturas en el cajón. Lo que hizo el anterior Gobierno fue resolver estos problemas, que es lo que tiene que hacer un buen gobernante. Herencias las reciben todos los gobiernos. Unos las gestionan, otros las dilapidan, que es lo que ha hecho el Partido Popular en Cantabria. Por lo tanto, déjense ya de películas, de excusas que nadie se cree, y haga, señor Diego, lo que tiene que hacer, que es resolver los problemas de los ciudadanos, porque hasta ahora usted ha traído más problemas a los ciudadanos de Cantabria. Ha empeorado los que había y ha traído nuevos problemas a los ciudadanos de Cantabria. Y el presupuesto que hoy debatimos va a seguir empeorando la vida de los ciudadanos. Un presupuesto ficticio, un presupuesto imposible de cumplir, porque está basado en previsiones irreales. Y sí, señor Albalá, nosotros ponemos en tela de juicio la previsión de crecimiento que pone este presupuesto, al mismo tiempo que la ponen todos los institutos económicos, porque hasta ahora no han dado ustedes ni una, han errado en todas sus previsiones. Y además, a estas alturas de legislatura, por triste y lamentable que parezca, una cosa es lo que ustedes aprueban aquí y otra cosa es lo que realmente ustedes ejecutan. Y se lo vamos a decir todas las veces que podamos. Es un auténtico escándalo presupuestario lo que están haciendo ustedes con la ejecución de los presupuestos. En 2012 se dejaron de invertir 312 millones de euros, 154 de los capítulos inversores y más de 60 millones que estaban destinados a políticas industriales y de I+D+I. Y estos datos son datos del interventor de Cantabria, del interventor general de Cantabria. Y con estos datos ustedes no tienen ni un ápice de credibilidad y no pueden venir aquí a intentar convencernos de que su prioridad es la del empleo y la de la política industrial, porque justo esas partidas son las que se han quedado sin ejecutar. Y le hace mucha gracia al presidente de Cantabria las cosas que estoy diciendo, pero es tan serio que la situación de Cantabria hoy es la que es porque usted no ha gobernado, porque no ha sido capaz ni siquiera de ejecutar lo que usted con su mayoría absoluta aprueba en esta Cámara. Es lamentable porque la situación de Cantabria no está para risas, no está para risas, está para coger el toro por los cuernos y ponerse a gobernar. Sí, señor presidente, para eso está. Los resultados son que hoy tenemos un escenario económico y social muy preocupante, que la recesión que tiene Cantabria es más profunda, de mayor calado que la nacional, que tenemos una situación de desempleo alarmante, con más de 55.700 desempleados, que no solamente no tienen trabajo, sino que tienen menos cobertura social que en otras comunidades autónomas, que Cantabria está padeciendo un declive industrial y un deterioro de nuestro tejido empresarial sin precedentes, por muchos anuncios que usted haga ahora, con prisas, con improvisación, que no van a ningún sitio, de medidas que ya estaban en marcha y que usted no ha sido capaz de poner en marcha. Y todo esto lo que ha traído a nuestra comunidad es un aumento de la pobreza y de la desigualdad social. Y eso lo puede ver usted si sale a la calle, si pregunta a la gente si hoy vive mejor o peor que hace 2 años y medio. La respuesta es rotunda, viven muchísimo peor. Hace 2 años y medio estaban mucho mejor y hoy están en una situación de sufrimiento y de desesperanza, en una situación de emergencia. Y las enmiendas de mi grupo quieren dar respuesta a los problemas que tiene nuestra región, a la situación por la que atraviesan. Buscan reactivar nuestra economía, crear empleo, mantener el estado de bienestar,
y llevar a cabo una política fiscal que nos permita obtener más ingresos de quien más tiene, de quien más gana, de quien más hereda. Son enmiendas que yo sé que les molestan, que las han ido rechazando una tras otra, porque evidencian también que existen otras políticas alternativas a las del Partido Popular, que sí se puede reactivar la economía y crear empleo sin abandonar las políticas de austeridad necesarias en estos momentos, que hay alternativas fiscales para elevar los ingresos y reducir la deuda. Su política fiscal errática, subiendo impuestos que afectan al consumo a todos los contribuyentes, han hundido la recaudación. Eso es lo que han hecho. Y han desincentivado, además, la corresponsabilidad fiscal de los ciudadanos con esas amnistías fiscales que han aprobado. Nuestras enmiendas al articulado son absolutamente necesarias y cumplen objetivos ineludibles en este momento. Mejorar la gestión del presupuesto, afrontar con solvencia y garantía las necesidades sociales que cada día son mayores en nuestra comunidad autónoma. Y también son enmiendas que tratan de impedir que el señor Diego haga trampas electorales, retrasando el conocimiento de la ejecución de este presupuesto hasta que pasen las elecciones de mayo de 2015. Son enmiendas que voy a explicar ahora detalladamente. Hay un conjunto de enmiendas que se refieren o modifican el artículo 6 del articulado de la ley, que se refiere al carácter limitativo de los créditos. Proponemos modificar este artículo suprimiendo el carácter limitativo de los gastos en el capítulo 2, el de funcionamiento de centros docentes y el Plan Extraordinario de Empleo de Torrelavega y la comarca del Besaya. Creemos que estas partidas no deben de tener ningún tipo de limitación. Creemos que es importante que estén abiertos estos créditos. Y creemos que además resulta incoherente que el Gobierno limite los créditos para estas dos partidas y, sin embargo, fíjense, las partidas destinadas a atenciones protocolarias, a publicidad y propaganda y a reuniones y conferencias no tienen ningún límite, ninguno. Estas no tienen limitado el crédito. Otro grupo de enmiendas son los créditos ampliables, que es el artículo 7. Y aquí añadimos nuevos apartados. El objetivo es dar respuesta, como les decía, a las necesidades sociales, sanitarias y educativas que hoy tienen los ciudadanos, que hoy necesitan los ciudadanos más que nunca, y que es vergonzoso que a más necesidades sociales los ciudadanos están recibiendo por parte del Gobierno del Partido Popular recortes y eliminación de prestaciones sociales. Y hablo aquí de ayudas a las familias para la adquisición de materiales curriculares. Hablo de los gastos de mantenimiento de los centros docentes. Hablo también de los gastos de farmacia. Todas enmiendas de carácter social que incluyen también todo lo relacionado con los servicios sociales de atención primaria, con el Fondo de Solidaridad o con las prestaciones del sistema de dependencia. Son gastos de carácter social que no pueden tener ninguna limitación, máxime teniendo en cuenta, como les decía y vuelvo a insistir, que cada día son más las necesidades sociales de la población. Son gastos que todos sabemos que el año 2014 no van a ir a menos, sino que van a ir a más. Estamos hablando de la Renta Básica de Integración, del Fondo de Solidaridad, destinado a cubrir las necesidades urgentes de miles de ciudadanos de Cantabria. Y hablo también de una enmienda que se refiere al Fondo de Cooperación Municipal. También defendemos que este fondo tiene que tener la misma dotación que tenía en el año pasado, en el año 2012, que hoy más que nunca también para los ayuntamientos es vital este fondo para atender sus necesidades, sobre todo tras los recortes que usted ha hecho en todas las partidas destinadas a los municipios, más de un 60%. Otra enmienda se refiere al fondo de derribos. Un fondo de derribos que queremos que se destine únicamente a abonar las indemnizaciones a los propietarios de viviendas afectadas por sentencias de derribo que resulten procedentes. Se trata de obligar a que esta partida se destine solo a ese fin y nos oponemos que lo destinen ustedes a pagar las consecuencias económicas de sentencias como las del Alto del Cuco. No, señor presidente. Este fondo tiene que tener solamente el destino de las familias que tienen sentencias de derribo. Usted vuelve a hacer aquí también trampas.
Y les decía que presentamos otras enmiendas para la aprobación y remisión al Parlamento de la liquidación de los presupuestos, para evitar que usted, a través de la Ley de Presupuestos, intente eliminar que el conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2014 se conozca cuando pasen las elecciones de 2015, que serán el último domingo de mayo. Siempre se han conocido en esta Cámara previamente, todos los años, y ustedes aprovechan esta ley para cambiar justamente esto. Y, por último, dos enmiendas que se refieren a dos disposiciones. La primera, la disposición derogatoria única, que proponemos su eliminación. Señora diputada. Acabo, presidente, en unos segundos. Lo que queremos es que se mantenga vigente el procedimiento relativo a las aportaciones dinerarias a entes del sector público autonómico, que entró en vigor en el presupuesto de 2010, que ha estado en vigor en el del 11, en el del 12, en el del 13, y que ustedes ahora lo que quieren es una regulación mucho más laxa, mucho más flexible. Nosotros somos partidarios de que se mantengan los controles existentes. Y luego la última disposición, que es la disposición que se refiere a la supresión de la disposición final primera. Y aquí he de decir que había un error en la transcripción de la enmienda. Lo comentamos en la comisión, lo comentó el señor Albalá en su intervención. Donde dice disposición derogatoria única debía decir disposición final primera, porque efectivamente luego el contenido de nuestra intervención fue en esa supresión. Finalmente, decir que mantenemos nuestra posición en comisión tanto respecto a las enmiendas del Grupo Regionalista como a los votos particulares del Partido Popular. Nada más y muchas gracias.